Dicen que el río Támesis es el cementerio más grande de Londres. Durante siglos, sus aguas oscuras y frías se han tragado reyes, tesoros y secretos que nadie quería que salieran a la superficie. Pero el secreto que el río devolvió en la mañana del 30 de marzo de 1896 cambiaría para siempre la historia de Inglaterra. Un barquero, trabajando cerca de Reading, notó un bulto extraño atrapado en el fango de la orilla. Era una bolsa de viaje. Pesada. Barata. Al principio, pensó que podría contener algo de valor. Quizás herramientas robadas o platería que algún ladrón había descartado en su huida. Pero al abrir la cremallera oxidada, no encontró plata. Encontró una pequeña mano. Dentro de la bolsa yacía el cuerpo de una niña. No tenía más de 1 año de edad. Estaba envuelta en capas de papel de periódico húmedo. Y alrededor de su pequeño cuello, apretada con una precisión quirúrgica, había una cinta blanca de mercería. No era un nudo cualquiera. Era un nudo hecho por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La policía llegó a la escena. Parecía otro caso triste y anónimo de la época victoriana. Pero el inspector Anderson notó un detalle en el papel de embalaje que envolvía el cuerpo. Una dirección apenas legible, escrita con tinta corrida por el agua, S.R.A. Thomas. Ese nombre, Thomas, era la primera pieza de un rompecabezas que revelaría al monstruo más prolífico en la historia criminal británica. Un monstruo con cara de abuela. Para entender cómo una mujer pudo matar a cientos de niños sin que nadie la detuviera, primero debemos entender el mundo en el que vivía. La Inglaterra de finales del siglo XIX era un lugar cruel para las mujeres y un infierno para las madres solteras. En aquella época, tener un hijo fuera del matrimonio no era solo un escándalo, era una sentencia de muerte social. Una mujer, caída, como las llamaban, perdía su empleo, su reputación y el apoyo de su familia. No había ayudas del gobierno. No había guarderías. Si eras una sirvienta y quedabas embarazada de tu señor, o una joven trabajadora engañada por un novio que huía, tenías 2 opciones: ver a tu hijo morir de hambre en la calle, o entregarlo. Aquí es donde entraban las baby farmers, las granjeras de bebés. En los periódicos aparecían anuncios conmovedores. Matrimonio respetable y cariñoso, sin hijos propios, desea adoptar un bebé sano para criarlo como suyo. Hermosa casa en el campo. Pago único de 10 libras. Para una madre desesperada, esto sonaba como un milagro. Pensaban que estaban salvando a sus hijos. Pensaban que les estaban dando una vida de lujo, aire fresco y amor que ellas no podían ofrecerles. Juntaban todos sus ahorros, vendían sus ropas, pedían prestado para reunir esas 10 libras, una fortuna para la época, y entregaban a sus pequeños a estas amables señoras. La más famosa, la más respetable y la más amorosa de todas estas mujeres era una enfermera llamada Amelia Yale. Tenía la apariencia de una santa. Vestía de negro sobrio, citaba la Biblia constantemente y miraba a las madres jóvenes a los ojos con una compasión que derretía cualquier duda. Les prometía el cielo. Les prometía que sus hijos serían angelitos. Lo que las madres no sabían es que Amelia Yale no mentía. Ella realmente convertía a los niños en ángeles. Pero no de la forma que ellas imaginaban. Amelia no buscaba criar niños. Amelia buscaba dinero. Y un bebé vivo es caro. Un bebé vivo necesita leche, ropa, calor y atención. Un bebé vivo consume las ganancias. Para Amelia Yale, esos pequeños bultos que recibía en los andenes de las estaciones de tren o en habitaciones de hotel baratas, no eran seres humanos. Eran transacciones. Y la transacción terminaba en el momento en que la madre se daba la vuelta y desaparecía en la niebla. Amelia tenía un método. No era violenta en el sentido tradicional. No usaba cuchillos ni venenos dolorosos que dejaran marcas obvias. Ella prefería el silencio. Usaba una cinta blanca de costura. Decía que era así como le gustaba verlos, con la cinta alrededor del cuello. Pero antes de llegar a la oscuridad de su casa en Reading, debemos conocer a la mujer detrás de la máscara. ¿Quién era realmente la señora? ¿Thomas? Lo más aterrador de Amelia Yale no era su crueldad, sino sus credenciales. No era una bruja de cuento. Era una enfermera titulada. Una partera. Durante años, había ayudado a traer vida al mundo. Sabía cómo cuidar a un recién nacido, sabía cómo calmar a una madre primeriza y, sobre todo, sabía cómo inspirar confianza. Cuando una madre asustada llegaba a su puerta, Amelia no parecía un monstruo. Parecía una salvadora. Les hablaba con voz suave.
Les mostraba su casa limpia y ordenada. Les decía, no te preocupes, querida. Yo me encargaré de todo. Tu hijo vivirá como un príncipe. Para escapar de la ley y de las sospechas, Amelia se mudaba constantemente. Cambiaba de nombre como quien cambia de abrigo. En una ciudad era la señora Jardín, en otra, la señora Thomas. Pero el negocio siempre era el mismo. A diferencia de otras baby farmers que dejaban morir a los niños lentamente por negligencia y hambre para ahorrar comida, Amelia decidió que eso era demasiado lento. Y demasiado arriesgado. El llanto de un niño hambriento atrae a los vecinos. Un niño enfermo llama la atención de los médicos. Amelia optó por la eficiencia brutal. El silencio inmediato. A menudo usaba la amiga de la madre, un jarabe a base de opio muy común en la época victoriana para calmar a los niños. Los drogaba hasta que quedaban en un estupor profundo. Y luego, usaba la cinta. Decía que la cinta blanca alrededor del cuello era su firma. Una macabra señal de propiedad. Pero hubo un caso, una madre en particular, cuya historia rompe el corazón más que ninguna otra. La historia de Evelina Marmon. Evelina Marmon era una joven camarera de 25 años. Se enamoró, quedó embarazada y, como tantas otras, fue abandonada. Dio a luz a una niña preciosa llamada Doris. Evelina adoraba a su hija. No quería deshacerse de ella. Pero tenía que volver a trabajar para sobrevivir, y no podía hacerlo con un bebé en brazos. Así que, con el corazón roto, buscó a alguien que cuidara de Doris temporalmente. Vio el anuncio de Amelia, pareja casada sin hijos, adopta niño sano. Entorno rural y amoroso. Evelina escribió. Amelia respondió de inmediato. Escribió con tal calidez, con tal dulzura, que Evelina sintió que Dios había respondido a sus plegarias. Amelia le pidió 10 libras. Evelina pagó con todo lo que tenía. El intercambio ocurrió en una estación de tren en Cheltenham. Evelina entregó a la pequeña Doris, junto con una caja llena de ropa cuidadosamente lavada y doblada. Amelia miró a la madre a los ojos y le prometió, será como mi propia hija. Me enviarás cartas y yo te contaré cómo crece. Evelina regresó a casa llorando, pero tranquila. Creía que su hija dormiría esa noche en una cuna caliente. La realidad fue infinitamente más cruel. Doris no llegó a la casa de campo. Amelia Dyer ni siquiera esperó a llegar a su destino. Según las investigaciones posteriores, la pequeña Doris fue asesinada apenas unas horas después de que su madre le diera el último beso. Probablemente en el mismo viaje, o en una casa de seguridad esa misma noche. Su pequeño cuerpo fue arrojado al río Támesis, envuelto en un paquete, igual que tantos otros antes que ella. Pero aquí está la verdadera maldad de Amelia Dyer. Unos días después, Evelina, desesperada por saber de su hija, escribió una carta preguntando cómo estaba Doris. Amelia le respondió. Le escribió, querida señora Marmon, me alegra decirle que Doris está preciosa. Es una niña encantadora, duerme bien y ya nos ha robado el corazón. Le compré un vestido nuevo de terciopelo. Evelina leyó esas palabras y sonrió, aliviada. No sabía que, mientras leía sobre el vestido de terciopelo, su hija llevaba días en el fondo frío del río, con una cinta blanca apretada al cuello. Amelia Dyer cobró por el asesinato y luego cobró emocionalmente a la madre, alimentándola con mentiras mientras continuaba su matanza. Amelia creía que era intocable. Durante 30 años había engañado al sistema. Cuando las cosas se ponían difíciles, fingía locura y se internaba en asilos mentales, donde se escondía hasta que la policía dejaba de buscar. Había perfeccionado el arte de desaparecer. Pero cometió un error. Un solo error producto de la arrogancia o la vejez. Cuando envolvió el cuerpo de aquel bebé encontrado por el barquero, no usó un papel cualquiera. Usó un papel que tenía en casa. Un papel donde alguien había escrito una dirección y un nombre. Ese error guió a la policía directamente a su puerta en Reading. Pero el inspector Anderson sabía que no podía simplemente tocar el timbre. Necesitaba atraparla con las manos en la masa. Necesitaba un señuelo. El inspector Anderson no quería arriesgarse a que Amelia escapara fingiendo locura otra vez. Necesitaba pruebas irrefutables. Así que la policía tendió una trampa. Utilizaron a una mujer joven como señuelo. Ella contactó a Amelia, fingiendo ser otra madre desesperada con un bebé para entregar. Acordaron una cita para el viernes 3 de abril por la noche. Pero Amelia no encontró a una madre en su puerta esa noche. Encontró a la fuerza policial de Reading.
Cuando los agentes entraron en la casa, esperaban encontrar lo peor. Esperaban encontrar cuerpos. Pero lo que encontraron fue algo diferente, algo que heló la sangre de los veteranos policías más que cualquier cadáver. La casa apestaba. Un olor dulce y nauseabundo a descomposición humana que Amelia intentaba ocultar con incienso y jabón. No había cuerpos. Pero había ropa. Montañas de ropa. Cajones llenos de ropita de bebé, vestidos de bautizo, patucos de lana, suficiente ropa para vestir a cientos de niños. También encontraron cartas. Cientos de cartas de madres como Evelina, preguntando por sus hijos, suplicando noticias, enviando dinero. Y rollos de cinta blanca de mercería. El arma del crimen, comprada al por mayor. Con Amelia bajo custodia, la policía centró su atención en el verdadero cementerio, el río Támesis. Durante los días siguientes, dragaron el río cerca de la casa de Amelia. Lo que sacaron del agua horrorizó a la nación entera. En cuestión de días, recuperaron 6 cuerpos más. Todos bebés. Todos con la cinta blanca alrededor del cuello. Evelina Marmon fue llamada a la morgue. Allí, entre lágrimas, tuvo que identificar los restos de su pequeña Doris, reconociéndola solo por la ropita que llevaba. Cuando se le preguntó a Amelia cuántos niños había matado, ella respondió con una frialdad que desafía toda comprensión. Ustedes los reconocerán a todos por la cinta alrededor del cuello. No sabía el número. Había perdido la cuenta hace años. Los historiadores modernos estiman que, durante sus 30 años de carrera, Amelia Dyer pudo haber asesinado a más de 400 niños. El juicio en mayo de 1896 fue rápido. Toda Inglaterra pedía sangre. La defensa de Amelia intentó su vieja táctica, la locura. Alegaron que era una anciana senil, que había estado en asilos mentales, que no sabía lo que hacía. Pero el jurado no compró la actuación. Vieron las cartas calculadoras. Vieron el negocio organizado. Vieron la ropa vendida en casas de empeño. El jurado tardó solo 4 minutos y medio en deliberar. Veredicto, culpable. Sentencia, muerte. Amelia Dyer, la fabricante de ángeles, la mujer que había engañado a tantas madres, fue colgada en la prisión de Negate el 10 de junio de 1896, a las 9 de la mañana. Sus últimas palabras no fueron de arrepentimiento. Simplemente dijo, no tengo nada que decir. La historia de Amelia Dyer es una de las más oscuras de la humanidad, pero su oscuridad trajo algo de luz. El horror de sus crímenes fue tal que las leyes cambiaron para siempre. Gracias a este caso, se crearon estrictas leyes de protección infantil y adopción en Inglaterra. Se formaron comités para vigilar a los niños adoptados. La muerte de la pequeña Doris y de los cientos de angelitos anónimos no fue en vano. Su sacrificio obligó a la sociedad a proteger, por fin, a los más inocentes. Hoy, recordamos no al monstruo, sino a las madres que amaron y perdieron. Y a los niños que nunca llegaron a crecer, pero que cambiaron el mundo con su silencio. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.